Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono. ¿Todo configurado bien? Sí. Perfecto. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Estoy muy contento de estar acá con ustedes nuevamente en esta serie de neuromarketing, conversando con expertos de toda Hispanoamérica sobre esta tremenda técnica, herramienta que es la neurociencia aplicada al marketing y a los negocios en general. Así que hemos tenido expertos increíbles, los autores de todos los libros en habla hispana de esta materia. Y hoy día, a todo esto, siempre se me olvida, dentro de mi déficit atencional, que no siempre me acompaña, soy Miguel Ángel Ruiz, su host, presentador, como quieran llamarle. Y hoy día estamos con un invitado desde Guatemala, Centroamérica. Ya tuvimos una invitada de Costa Rica y hoy día estamos en la República Hermana, ¿no? Que está al ladito, desde Guatemala, Juan Castro. ¿Cómo está, Juan? Dios bendito, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Muy contento de poder compartir espacio contigo. No, muy feliz de que hayas aceptado, de que seas parte de cada uno de los especialistas y expertos que hemos invitado. Así que vamos a partir con tu historial. Y esto me parece muy curioso. Siempre me sorprende a veces con lo que estudiamos y dónde llegamos, porque tú partiste siendo arquitecto. Sí, yo soy arquitecto y dentro de mi utopía profesional, en su momento yo pensé que iba a vivir literalmente diseñando proyectos como arquitecto. Sin embargo, entre las primeras especialidades que empecé a tener, eh, se relacionó con temas de medio ambiente y arquitectura bioclimática. Fue la primera maestría que yo saqué, Ujú. y la acompañé de una especialidad que era reingeniería de negocios. Me llamó mucho la atención poder entender cómo un modelo de negocio, llamémoslo inmobiliario, o digamos, una oficina de arquitectura, no necesariamente tenía que solamente dedicarse a diseño arquitectónico. Había, pues, si tú sabes cómo funciona el mundo en la arquitectura, a diferencia de las ingenierías, que tú tienes un abanico muy amplio graduarte, en arquitectura te gradúas y luego se amplía, se abre un montón de oportunidades para especializarte. Hoy por hoy, por supuesto, ya tienes otras carreras desde el principio relacionadas desde el principio en arquitectura. Más sin embargo, en 1994, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, pues sí, salías de arquitecto, te graduabas y luego tenías que especializarte. La reingeniería a mí, honestamente, me llamó mucho la atención porque cuestiona el status quo de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que me abrió el apetito por cuestionar un poco lo que yo sabía y cómo miraba la profesión per se. Y es así como empecé a buscar dónde irme especializando en otras cosas que no fueran nada más arquitectura. La primera cosa que se me abrió la puerta, como te digo, fue en temas de medio ambiente y arquitectura bioclimática. Ya estando en Europa, se me abrieron otras oportunidades. Empecé a especializarme en temas de marketing. Me llamó mucho la atención la parte comercial y de estrategia de comercialización de proyectos. Estando ahí, empecé a conocer temas de psicología de consumo y me topé con neuromarketing, me topé con neuroeconomía, que la anécdota divertida es que cuando yo en su momento quise quedarme muy cerca de la burbuja inmobiliaria en Europa o en el mundo, quise quedarme en Europa estudiando, siendo guatemalteco, obviamente tenías que tener tus documentos en orden y la única manera era estudiando. Dije, bueno, voy a estudiar algo que sea parecido a finanzas. Me llama la Ujú. atención los números. Dije, voy a administración de empresas y no encontraba en ninguna parte, ¿no? Y recuerdo que encontré en Dinamarca, en Copenhague, neuroeconomía. Dije, ok, me voy a ir para allá, voy a ir a sacar esta especialidad porque me parece interesante eh, temas de neuro, porque acaba de venir de neuromarketing. Dije, oh, va a ser muy parecido neuro con administración. Qué cosa más distinta a la que fui a aprender, porque literalmente fui a entender cómo funciona el cerebro, cómo toma decisiones de qué comprar y cuánto pagar. Y ahí fue, creo que
el momento, ese como segundo heroico que a veces las personas tenemos de, tú sabes que tu vida se va a partir en dos y puedes escoger. Para mí fue vital ese momento porque tuve que escoger entre vivir como arquitecto o hacer algo que en su momento no sabía por qué me había llegado a gustar tanto la parte de comportamiento humano. Decía, ¿cómo lo mezclo con arquitectura? Y digamos, esa discusión interna de no saber qué hacer con tu vida, pero sabes que hay algo que te apasiona hacer. Tomé la decisión de ir mi intuición a aquello que me apasiona hacer, que a la fecha me sigue divirtiendo hacer, que es literalmente entender al ser humano como usuario, como consumidor. Pero cuando empiezas, digamos, a tener una serie de conocimiento y, digamos, maestrías o especialidades, te das cuenta que la vida te da, es como connecting the dots, ¿no? Empiezan a tener un poquito de sentido hasta que de repente van agarrando forma a algo. Esa forma llegó cerca del 2013, 11, cuando ya estando de regreso en Guatemala, dije, oh, no, no existe nada relacionado al tema de neuromarketing y menos neuromarketing aplicado en inmobiliaria. Me pareció que tenía un diamante en bruto y empecé a utilizar lo poco que en aquel entonces había aprendido, porque obviamente cuando eres estudiante en neuro tienes muy poca oportunidad de práctica, poca capacidad en su momento incluso de recurso económico para invertir en tecnología. Y con lo poco que tenía, pues empecé a hacer investigación, a buscar metodologías que fueran científicamente válidas a nivel mundial. Y me topé con el doctor Thomas Ramsay, ¿sí? Hoy por hoy CEO de NeuroSync. Y recordaba que lo había conocido en una clase de neuroeconomía en Copenhague. La cosa es que empecé a perseguirlo, a buscarlo un poquito, a buscar contactar, y bueno, no resultó. Hasta que llegó una oportunidad en donde tuvimos un proyecto inmobiliario donde logramos ayudar que el proyecto en cuestión de días pudiera venderse básicamente un porcentaje arriba del 65-70%, que algo que yo nunca me imaginé que podía suceder, y todo porque desde el momento en que se conceptualizó, se validó bajo qué condición este tipo de producto conforme un SKU para de consumo masivo, un producto en tienda, pero al final hay que entender que las fachadas son unos grandes SKUs con más dólares, por supuesto, metidos o invertidos, pero se comportan de la misma manera, muy parecida a un SKU. Me llamó la atención cómo poder predecir qué tipo de segmento de mercado estaba dispuesto a pagar un precio máximo por un producto que tenía ciertas características arquitectónicas, tanto internas como externas, y pricing apropiado. Me pareció fascinante. La cosa es que lo publiqué en la revista de Neuromarketing y Negocios, porque soy miembro desde hace muchos años, y salió premiado. Dije, bueno, qué bueno que salió premiado el proyecto, como un proyecto muy innovador donde por primera vez se utilizaba el neuromarketing para temas inmobiliarios. Y la cosa es que me dieron oportunidad de presentar el caso en Barcelona, ¿verdad? Y estando en Barcelona, literalmente me fui a sentar con Tomás. Lo vi, dije, no puede ser, es el tipo que hace libros, un tipo que en lo personal en aquel entonces yo lo admiraba mucho como un catedrático muy lejano para mí, de esas personas que tú dices, algún día conoceré a alguien como él. Y sí, tuve la oportunidad de convivir durante una semana con Thomas, un tipo espectacular, un excelente amigo, él y Mike Storm, su CEO, me parecieron geniales. Y dentro de toda la conversación salió la oportunidad de decir, mira, Tomás, yo quiero sacar a Neurons Inc. por primera vez en la historia de Dinamarca. Abramos un hub comercial de esto. Estuvimos negociando como 6 meses hasta que ellos me permitieron representar a la marca fuera de Dinamarca. Eso me obligó obviamente a aprender todas las metodologías que a la fecha utilizamos, de ser muy riguroso con la forma en que trabajamos. Y para mí fue como esa puerta que se te abre para muchas cosas, ¿no? Ya como un peso de conocimiento, un respaldo de una marca, de un neurocientífico como Tomás,
de un equipo de trabajo que respaldaba también un montón de cosas a nivel de tecnología, de metodologías, de información, de conocimiento superior al que yo tenía. Me permitió ir creciendo muy rápido y bueno, casi que el resto es historia porque representamos la marca por casi 8 años, hasta hace 2 años, donde nuestro rumbo cambió un poco, literalmente porque mi fortaleza está en la parte inmobiliaria, no solo consumo y publicidad, y por ende nosotros también incursionamos en una parte de desarrollo de software propios y bueno, todo lo empezamos a tocar en una parte inmobiliaria. Pero por ahí te llevo la historia, ¿verdad? Para abrir un poquito la mesa de conversación, pero así es como arrancó toda esta aventura, meterme a la parte de neuromarketing y sobre todo en la parte inmobiliaria. Y con respecto a eso, ¿cómo nace? Claro, volviste de Europa a Guatemala, fundaste Neurotracking, que fue lo primero que hiciste antes de ya entrar de forma directa a Neurons. ¿Y cómo fue esto? Entrar en industria inmobiliaria, tener todos estos conocimientos de neuromarketing, ser arquitecto, neuroeconomía, ¿cómo va confluyendo todo esto? ¿Cómo nace Neurotracking? Aparte con la idea de venir desde Europa con esta metodología y tecnología y decir, tenemos que hacer algo acá en Guatemala, ¿no? En Centroamérica. Sí, mira, fue algo bastante orgánico y natural, porque mi especialidad como arquitecto y lo que yo siempre, digamos, siempre tuve la ilusión de hacer y me gustaba mucho hacer desde el principio, en mis primeros trabajos, yo soy un concept manager. El concept manager es muy parecido a un project manager. La pequeña gran diferencia es que el concept manager se encarga de que desde que una idea nace en una junta directiva y, por ejemplo, la junta directiva te dice, tengo dinero, tengo un terreno, quiero hacer algo para inmobiliario, hasta el momento sí en donde tú entregas ese producto a una junta directiva de vecinos o lo que fuera, pues desarrollas el 100% del producto, resulta que hay una espiral de inversión de recursos que no solo son económicos, hay recurso humano, por ejemplo, empiezas con investigación, especialistas en investigación, en mercadeo, en ventas, tienes legales, fiscales, ingenierías, y todo el mundo aporta en esa espiral que va creciendo en el tiempo, en recurso en velocidad lento, rápido, y todos aportan lo que saben aportar, pero no necesariamente lo que los modelos financieros necesitan aportar al proyecto inmobiliario. Un arquitecto te busca poner una escultura arquitectónica más que entender un modelo de negocio partiendo de qué tipo de segmento de mercado está dispuesto a consumir un tipo de, voy a decir, en un edificio de apartamentos, una tipología arquitectónica, una distribución específica de apartamento. Entonces, igual sucede con los ingenieros. Si tú le preguntas a un ingeniero civil o un ingeniero hidráulico por dónde hay que empezar, de qué tamaño son las tuberías, o los ductos o las estructuras, cada uno tiene su forma de ver bajo su buena intención de aportar, pero no necesariamente están pensando en la parte financiera como modelo de negocio, no en el costo, sino que en la parte del modelo financiero. Y entonces ahí es donde el concept manager entra a jugar un rol muy importante, porque el trabajo del concept es mantener tan virgen como sea posible en el tiempo el modelo financiero con el cual fue pensado inicialmente el proyecto. Y eso, para mí, desde las posiciones que yo tuve como subgerente de desarrollo o en su momento director regional en desarrolladoras, era mi trabajo al día a día, era buscar que la arquitectura no peleara con el modelo de negocio y que el modelo de negocio tuviera esa capacidad para enfocarse muy fino en solucionar necesidades reales de segmentos o grupos objetivos puntuales. Entonces, en el momento en que yo empiezo a mezclar la investigación de mercado, que en su momento la versión tradicional, y me entenderás que en la parte de neurociencias, yo voy a preferir siempre un método predictivo que un método estadístico, ¿no? Y ahí es donde yo difiero mucho, sobre todo inmobiliario, que tú puedes hacer levantados qual y quantis, hacer focus group, que al final son opiniones estadísticamente probables, pero que media vez tú le cambias una variable al producto que sucede en el tiempo, resulta que esa probabilidad ya no necesariamente se da. Cuando tú
evalúas todo a partir de modelos predictivos, tú puedes saber que bajo qué condición, si yo cambio A por B o B por C, tú puedes predecir un resultado. Y eso me pareció mucho más trabajable en el tiempo, porque un proyecto inmobiliario no es que tú lo saques de la noche a la mañana, requiere entre 12 a 18 meses incluso para poderlo madurar y sacar. Y en ese tiempo, un montón de variables macroeconómicas pueden suceder en un entorno, llámese un país o un sector dentro del país. Por ende, que el proyecto, si bien pueda mantener su modelo financiero tan virgen como se, porque al mismo tiempo esa virginidad de proyecto, de concepto proyecto, tiene que tener suficiente flexibilidad para adaptarse en su momento de forma rápida a esos cambios de mercado. Me pareció interesante cómo poderlo manejar, porque pareciera que uno tiene que, la parte financiera se vuelve muy rígida en el tiempo, ¿verdad? Porque buscas que los costos no se te disparen por temas de inflación o cualquier otro tema de costos, ¿no? Pero por otro lado, necesitas que los mercados se mantengan y resulta que no es lo mismo una familia que, por ejemplo, tiene hijos entre los 9 y los 12 años, que te compran hoy y tienen 18, 36 meses para pagar un enganche, las necesidades de esos hijos después de 24, 36 meses que se vuelven adolescentes cambian. Y entonces papá, mamá, que compra un tipo de producto pensando en sus hijos, resulta que ahora que lo recibe, ya no cabe, ya tiene otras necesidades. Entonces, ¿cómo haces para que en el tiempo un producto se pueda adaptar incluso al mismo mercado que en su momento tú lo pensaste? Quiere decir que tú tienes que definir un concepto proyecto que sabes que en el tiempo va a necesitar tener ciertos niveles de adaptaciones porque su consumidor o su comprador modifica su modo operando de vida, ¿verdad? O su status quo en el tiempo. Y entonces tienes que proyectar un poco a nivel de concepto qué tipo de necesidades a futuro ese tipo de segmento de mercado puede tener. Y solo hacer eso, pues sí, viene con una parte muy importante de entender cómo funciona el modelo, los modelos de negocio inmobiliario, cómo se desarrollan proyectos en el tiempo, pero por otro lado, poder entender cómo funciona eh, los usuarios como compradores, ¿verdad? Como seres humanos y compradores, qué disparadores activan esa necesidad de adquirir una solución o no. Y por el otro lado, cuando tú mezclas eso con temas financieros, lo metes con estrategias comerciales, mira, se te vuelve una bomba de información que necesitas aprender a dosificar. Entonces, como te digo, para mí fue muy fácil hacerlo porque la primera parte como arquitecto y el aprendizaje que tuve, pues sí, me dio esa escuela, y luego la parte de mercadeo y entender el comportamiento humano me permitió complementar esa información que en su momento yo tenía carencia, porque tenía mucha parte técnica, arquitectónica, pero poco comercial. Y cuando la mezclas y empiezan a prestar ese servicio, te das cuenta también que dentro del proceso de prospección hay otro montón de componentes que tienes que tomar en cuenta para que los proyectos no se estanquen, mantengan el valor percibido alto, que los precios, que ese valor percibido justifique el crecimiento de precio. Y entonces te das cuenta que la parte de comportamiento humano aporta en el 100% de las etapas de vida de un desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Y solo aprender a aplicarlos apropiadamente, creo que esa es como la receta de cocina que aprendes a utilizar, ¿no? A todo esto, para los que no saben, Thomas Ramsey es uno de los autores más connotados del mundo del neuromarketing, es de Dinamarca, como lo estaba mencionando acá. Estamos hablando que es un PhD en neurociencia, o sea, estamos hablando de una persona bastante importante. Diría lo vamos a tener en este podcast, pero la verdad es que en este podcast, en esta serie solo tenemos gente de habla hispana y todavía no me siento cómodo. Primero, hablando con personas que no sean de habla hispana, o sea, hablar inglés ya me parece un poco más complicado. Se tratar de ser coherente e inteligente en una conversación en inglés, creo que para mí es un desafío. Y segundo, significaría más trabajo porque tendría que subtitular y doblar los capítulos y no me parecen tan divertidos. Así que en algún momento de la historia probablemente vamos a tener la versión internacional con todos estos expertos, pero tenemos a los de habla hispana. Y el fundador también de Neuro es
NeuronSync, que es hoy día una de los líderes en temas de eye tracking, neurociencia aplicada, y hoy día trabajando mucho con temas de algoritmos predictivos. Ahí tengo una salvedad con temas de algoritmos predictivos, pero eso es, saco harina a otro costal, ¿no? Ahora con respecto a la representación de NeuroSync en Latinoamérica, cómo fue ese juego posicionar? Estamos hablando que tú partiste el año 2015, y esto es muy curioso, me he dado cuenta en toda esta entrevista que confluyen los tiempos de una forma bastante particular. Porque yo partí en el mundo del neuromarketing también en el 2015, comencé a investigar desde el 2012 y el 2014 me certifiqué. Entonces, si uno empieza a mirar, si uno mira todas las entrevistas de este podcast, fuera de algunas personas que fueron precursoras como Néstor Braidot y Jaime Romano, que estuvieron mucho antes y que llegaron a esto cuando ni siquiera se llamaba neuromarketing, porque llegaron por los 90, fines de los 80, 90, cuando esto no se llamaba neuromarketing, cuando era neurociencia aplicada y recién estaba empezando a confluir todo esto. Para los que no recuerdan, lo he mencionado un par de veces en los capítulos, pero como no tengo todavía marcado el orden de esto, lo sigo mencionando. El neuromarketing nació como una herramienta comercial desde la neuroeconomía, como técnica a tratar de entender a las personas. O sea, la neuroeconomía partió con la idea de tratar de entender a los tomadores de decisiones financieras, se dieron cuenta que había una oportunidad de negocio y ahí nació el neuromarketing. Dentro de la academia, el neuromarketing lo creó una empresa. De hecho, el neuromarketing partió en Berkeley como universidad y partió con Neurofocus, que fue la primera empresa de neuromarketing que se fundó al alero de la Universidad de Berkeley. O sea, estamos hablando de que el neuromarketing, amigos míos, no partió como una herramienta comercial que nació de la misma empresa, nació como una herramienta académica comercial dentro de la universidad y la academia. Entonces, para que crean que esto nació desde que a alguien se le ocurrió genialmente, es como de no, 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 no. Esto partió desde la academia, desde los investigadores, y desde ahí brotó todo lo que brotó hoy día. Y NeuroSync fue una de las primeras empresas pioneras en esto, en Europa y el mundo, y por lo tanto estamos hablando de que Thomas estuvo en el inicio, en los albores de todo esto, no solo publicando, sino haciendo este tipo de investigación y que venía desde la investigación de la toma de decisiones, cuando esto se llamaba psicología del consumidor, neurociencias del consumo, cuando recién estaba partiendo y el concepto de neuromarketing ni siquiera se había formado propiamente tal. ¿Cómo fue posicionar esta, no solo técnica, como el neuromarketing, sino de posicionar la marca en Latinoamérica abriendo un mercado que en el 2015 no sabía tanto de esto? Hoy día, 10 años después, puede que haya más conocimiento en neuromarketing, pero en esos años yo recuerdo muy bien estar en reuniones con multinacionales en Chile y decirle, nosotros hacemos neuromarketing. Y los tipos decían, ¿euro qué? No, 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 neo-euro, neuro. Que vinieran las neurociencias aplicadas y los tipos te miraban como si estuviera hablando de la NASA o de cosas de ingeniería aeroespacial y es como de no, algo tan cercano. Hoy día se hace algo más cercano, pero en esos tiempos estamos hablando que era otro mercado. ¿Cómo fue abrir el mercado latinoamericano de una empresa importante en Europa que ya estaba posicionada, pero que en Latinoamérica no sonaba nada, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo cuando hablábamos con Tomás y ese año 2014 se volvió oficial en 2015. Yo lo recuerdo bien, haber ido a algunas reuniones en Estados Unidos con un par de clientes de ellos. Eh, y era difícil porque Neuros tenía 4 personas. Era Thomas, Mike y otras 2 personas más. Luego se fueron sumando. Hubo un punto donde el 2015 terminaron ellos cerrando con 10 personas. O sea, era muy incipiente el negocio y traerlo a Guatemala o la región centroamericana, que literalmente Costa Rica, Panamá me abrieron las puertas relativamente rápido. Fue un reto, como tú dices, había conocimiento, lamentablemente un mal conocimiento. En aquel entonces existía 1 o 2 empresas, una a nivel regional hispano, vendiendo humo, asumiendo que dándote recetas de cocina, sobre todo en la parte inmobiliaria, si diseñas edificios con esquinas, la gente se vuelve loca comprando ese tipo de información que sí, lo puso, te puedo confesar que lo hizo una cuesta arriba, porque el nivel negativo de impacto de venta de humo era tan fuerte
que yo dejé de llamarlo neuromarketing y literalmente yo hablaba sobre neurociencias de consumo aplicados a, ¿verdad? Y evangelizar implicaba educar, explicarme y encima de todo cambiar, porque tú entenderás que hablar de temas como atención, demanda cognitiva, ese tipo de métricas, engagement o interés, ese tipo de métricas que no existen en la jerga de investigación de mercado, ¿sí? Hoy día hablamos de engagement, pero lo que significa engagement en redes sociales o lo que significa engagement en el cerebro, estamos hablando de dos cosas diametralmente distintas. Engagement en redes sociales es reaccionar, comentar y compartir. Y uno mira eso, y eso en el cerebro es, ¿qué es eso? Sí, entonces, si te das cuenta, me puedes entender que fue un reto, sí lo fue. Y por un lado, era la parte de evangelizar y enseñar o educar, lo cual sí me obligó mucho a aprender y aprender rápido. Y no solo aprender teoría, tuve la gran, como te digo, la gran bendición de literalmente poderme conversar diario con Tomás, de tener acceso a información que nadie más en el mundo podía tener, porque aprender a utilizar apropiadamente su metodología implicaba un compromiso de respetar la ética o valores de la marca, de los principios y valores, de lo que representan todos ellos. Y a la fecha lo hago y lo hago con mucha rectitud, aunque nosotros hoy por hoy somos Troyatec, seguimos utilizando la metodología, seguimos respetando la rigurosidad científica, hacemos todo el esfuerzo de que sea congruente los resultados con la rigurosidad científica. Por ende, digamos, esa parte en mí se volvió muy natural, pero por otro lado, como te digo, sí tuve la bendición de poder recibir información de alguien que genera información, para como es En el top Thomas. of the line, o sea, estaba la cresta a la ola, ¿no? Generando los primeros estudios. Sí, total. Sí, totalmente. Entonces, una de las cosas que Cineuros me abrió la puerta, yo recuerdo, hubo un momento donde sorprendentemente recibo una llamada de Dubái, de un cliente en Dubái que dice, mira, hemos estado buscando evaluar un master plan, pero te puedes imaginar la escala. O sea, si Guatemala es una escala, el plan son 300, 500, 1000 unidades habitacionales. Yo lo más que he desarrollado son 5000 unidades habitacionales. Imagínate la escala donde se vuelven ciudades, ¿no? Y poder aportar esa parte, sí, por supuesto que todo eso se hizo a través de Neurons en su momento, pero me pareció muy interesante ver cómo ellos me dieron la oportunidad de aportar mi especialidad, porque por un lado está la parte de urbanismo, a poder predecir valores de tierra, disposición a compra simplemente en base al look and feel de espacios urbanos. Y que cuando tú te vas a los especialistas que hoy por hoy existen en temas de comportamiento humano y urbanismo o arquitectura, van mucho a medir cómo los espacios arquitectónicos o urbanos influyen en un comportamiento, pero no necesariamente evalúan cómo influye un comportamiento a compra de, ¿verdad? Porque al final, si bien hay mucha información o suficiente información sobre espacios públicos, cómo el espacio público o esa arquitectura y urbanismo pública afecta comportamientos, hay muy poca información sobre proyectos privados. Y mi fuerte son proyectos privados, esa iniciativa privada, ¿no? Entonces, honestamente, me alegró mucho que en su momento Neuron me permitiera abrir esa como rama o esa categoría de negocio que estaba relacionado a temas de la mezcla de comportamiento humano y arquitectura, ¿no? Tan así que en su momento espacios de algunos clientes de ellos que tenían que ver con espacios retail, cómo puede influir la separación de lámparas, el rebote del lumen de luz, ¿sí? En un piso, depende el tipo acabado de piso, anchura de corredores en espacios retail, cómo puede abordar, digamos, ese efecto de luz sombra que cae en anaqueles, puede influir en la encontrabilidad de productos, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a mezclar esa parte del comportamiento humano con diseño de layouts de anaqueles, de puntos de góndola y arquitectura, cómo ese espacio arquitectónico influye. Y me di cuenta que sí, había un diamante en bruto que trabajar. Entonces, por un lado, había un proceso de evangelización
de la metodología y lo que era la industria neuro. Y por otro lado era cómo hago para generar flujo efectivo en mi empresa, en Neurons, porque al final yo tenía que ser rentable para la marca. Y fue un proceso de negociación porque por un lado ellos también buscaban meterle negocios a la empresa y por otro lado yo le decía, es que yo no puedo vender estudios de 25, 30, 40 mil dólares como sucede en Estados Unidos porque el ticket en Centroamérica es una fracción de eso, ¿verdad? Y entonces, y si a eso le agregas el reto de estar, llamémosle, buscando que el que vende humo no afectara el ticket, porque el que vende humo buscaba vender tickets muy altos con propuestas de entregables predictivas no reales o no necesariamente tan fiables, llamémoslo así. Solo eso para mí en su momento fue un reto, fue algo que me duró cerca de 2, 3 años de, yo recuerdo, en mi primer año vendí un proyecto en 12 meses. Yo estaba que me pegaba un tiro, no podía con mi vida. Yo decía, pero es que sé que esto es negocio, sé que la gente me escucha y le encanta cómo le hago para venderlo, para simplificarlo. Entonces sí, hubo un proceso, Miguel, de aprender a venderlo, pero también incrementar el conocimiento en su momento de lo que era Neurons como marca, que sí empezó a pesar en su momento a nivel comercial, porque se salieron inteligentemente, se salió mucho de la industria universitaria y de papers científicos y empezaron a abordar mucho más cliente comercial, lo cual eso me permitía tener en su momento, en el primer año, casos de éxito de ellos. Pero media vez yo empecé a tener el primer caso propio, fue mucho más fácil evangelizarlo, fue mucho más fácil comercializar las soluciones o las metodologías y sobre todo que me entenderás que el resultado de un documento, de un estudio, sin la apropiada interpretación y aplicación no valen nada. Quiere decir que parte de utilizar una buena metodología es que los resultados sean 100% aplicables y que sean sencillos de implementar. Y entonces me enfoqué mucho en eso, en cómo ayudar a que ese resultado que me hablaba de niveles de atención, que me hablaba de niveles de claridad, demanda cognitiva, que me hablaba sobre motivación a compra, en base a matrices de emocional y racional, perdón, emocional y de impacto emocional, cómo eso se lleva a la práctica, a decir, diseña de cierta manera, ajusta fachadas, ajusta diseños de plantas, de apartamentos, de oficinas, de centros comerciales. Y ahí es donde, pues sí, la experiencia de los años en desarrollando proyectos me permitió con mucha facilidad volverme alguien que interpretaba resultados que se convertían en elementos o variables fácilmente aplicables, que hoy por hoy, te digo, cuando nuestros clientes inmobiliarios me dicen, mira Juan Roberto, ¿qué significa este resultado? Para mí es muy fácil darle la interpretación y hacerle recomendaciones muy precisas sobre qué ajustes, qué elementos diferenciadores deberían implementar para que su valor percibido, el justiprecio y un montón de variables que afectan proyectos inmobiliarios empiecen a tener sentido, ¿verdad? Y ahora en breve, ¿qué hace Troyatech? ¿Qué es lo que hizo Troyatech desde la salida de Neurons? Porque acá ahí se dice como un spin-off tecnológico, ¿no? Pero ¿qué es lo que específicamente hace hoy día Troyatech? Seguimos teniendo la parte de investigación neuro, lo seguimos teniendo como el core que nos genera información y data suficiente, pero lo que hicimos fue, incursionamos en dos cosas. Empezamos a utilizar nuestros algoritmos propios de proveedores terceros, incluso que nos permite tener herramientas predictivas, tal y como Neurons tienen Predict, nosotros tenemos una que se llama Analyzer, pero lo que nos dimos cuenta es que poder predecir focalización, claridad, digamos que al final es demanda cognitiva, engagement o interés, memorabilidad y algunas otras métricas que herramientas predictivas te permiten para incrementar la efectividad y optimización de material gráfico publicitario. Aparte, digamos, de especializarnos en desarrollar nuestro software propio,
nos dimos cuenta que el mercado latino necesita que se le interprete, se le mastique y casi que se lo des hecho. Entonces empezamos a agregarle a nuestra herramienta, puntualmente Analyzer, inteligencia artificial. Sí, utiliza ChatGPT, lo alimentamos con más de 100 papers científicos y entonces hoy por hoy la herramienta literalmente te genera conclusiones, recomendaciones y sugerencias de cómo mejorar estímulos visuales, incluyendo fachadas arquitectónicas, por ejemplo, no solo temas de publicidad. Y la gracia de la herramienta es que te permite, fundamentado en datos o, digamos, en documentación científica, esas recomendaciones empiezan a tener mucho sentido para el diseñador gráfico, para la estrategia de marketing. Y pues bueno, eso es la parte neuro, que es parte de investigación. Pero, curiosamente, se nos abrió en su momento, hace como 5 años, la oportunidad de juguetear con datos geoposicionados provenientes de ID de celulares. Y me di cuenta que el uso de data geoposicionada, digamos la pauta digital, tú tienes 3 maneras realmente de poder hipersegmentar audiencias a nivel de pauta digital. O utiliza las cookies de las redes sociales, o utiliza los píxeles de trazabilidad provenientes de sitios web, sobre todo el tuyo, pero en proyectos inmobiliarios, digamos, si tú evalúas aplicaciones o plataformas de pedido de comida, tienen cientos de miles de personas que piden información y por ende los píxeles de trazabilidad pueden identificar quién estuvo en el carrito vacío, quién sí compró, quién estuvo en qué categoría de productos. Pero en un proyecto inmobiliario no tienes esa cantidad de información. Entonces, una de las carencias que tienen las estrategias digitales hoy es que cuesta mucho para los estrategas digitales hipersegmentar audiencias, porque al final utiliza los píxeles de, qué sé yo, de Facebook para poder optimizar pauta, pero eso no te permite tener capacidades de pago, porque eso ni un píxel te lo da, no te permite saber dónde viven, dónde frecuentan, dónde pernoctan, porque no todo el mundo duerme donde pernocta o vive donde pernocta, ¿no? Por ende, nos dimos cuenta que aprender a utilizar datos de movilidad provenientes de dispositivos celulares también era un diamante en bruto que se podía desarrollar a nivel inmobiliario. Entonces desarrollamos otro software, se llama Movidata, y este software lo que nos permite es encontrar audiencias geoposicionadas, nos permite saber dónde viven, dónde frecuentan, por cuánto tiempo permanecen en lugares, nos permite incluso tener distribución comercial alrededor de puntos de interés. Es decir, yo, por ejemplo, puedo saber cuánta gente estuvo en un periodo de tiempo en algún tipo de restaurante, en un centro comercial, en un edificio. Me permite extraer esa información o descargar esas audiencias, inyectarlas después en forma de pauta. Y lo único que haces es enseñarle, que esa es la tercera forma, inyectar geoaudiencias, es enseñarle a los algoritmos de redes sociales a que encuentren gente con comportamiento móvil similar. Puedes descremar esa data o acotarla en base a la riqueza relativa, que la riqueza relativa, en una forma muy básica y simplista de entender, es la capacidad que tienen los seres humanos de poder pagar cosas en base a los lugares que suelen frecuentar y visitar. Es decir, si tú frecuentas ciertos lugares, vives por esos mismos lugares y fines de semana te mantienes en esos lugares, quiere decir que tienes capacidad de pago como esos lugares. Y lo interesante es que la riqueza relativa es universal. Por lo tanto, puedes compararla con otros lugares. Y entonces nos dimos cuenta que utilizar geoaudiencias acotadas o filtradas en base a su riqueza relativa te permitía identificar puntos de venta que tienen los top puntos de venta que venden más, los puntos de venta que venden menos y poder entender cómo el entorno urbano, el tipo de audiencias o personas o usuarios o IDs que circundan esos lugares, cómo se parecen unos contra otros puntos, para decir, ok, quiere decir que si yo quiero mejorar las ventas en un punto de venta, entiéndase una cadena de negocio, restaurantes o retail, lo que fuera, yo simplemente tengo que entender cómo el contexto urbano y el tipo de gente que circunda en ese lugar, encontrar lugares similares con comportamientos similares. Porque en teoría, en aquel entonces, cuando empezamos con eso, en teoría, si yo encuentro un lugar parecido al lugar
que más vende, en teoría debería vender similar. Y la realidad es que es así. Nos dimos en cuenta que cuando empiezas a cruzar comportamiento humano a nivel digital, digamos, de celular, puedes empezar a predecir si esa nueva ubicación puede tener el potencial para vender como la que más vende o incluso vender como la que peor vende. ¿Sí? Dime. Ahora, con respecto a las 3 preguntas que te comenté en un inicio, ¿qué es para ti el neuromarketing? De forma muy resumida. ¿Cómo ves el neuromarketing tú? Sí, sabemos que por mucho tiempo la gente le hizo el quite a la palabra neuromarketing. Hay mucha gente que todavía le hace el quite. Pero al fin y al cabo es es la búsqueda más grande. Todos buscan neuromarketing, nadie busca Consumer Neuroscience o lo que sea. Sí. Yo lo veo más como, sin irme mucho a términos técnicos, es entender el comportamiento humano aplicado a algo. O sea, entender al ser humano como un usuario y un consumidor, ¿sí? No importa en qué industria, porque lo puedes aplicar al marketing o a la parte inmobiliaria, pero simplemente entender bajo qué condición el ser humano está dispuesto a tomar qué tipo de decisiones y poder predecir esas decisiones, ¿verdad? Partiendo de entender las variables que afectan dicho comportamiento. Entonces, yo así lo definiría, Miguel. Y ahora, ¿qué opinas de aquellas personas, hablando del humo y todo eso? ¿Qué opinas de aquellas personas que dicen que el neuromarketing es bluff, es humo, es fake, no funciona, etcétera? ¿No? De que esto es falso, esto es mentira, no sirve para nada. Respeto a esa opinión. Me preocupa más que consideren que un método tradicional de preguntas y respuestas racionales tiene mayor certeza y veracidad que medir un comportamiento no consciente. Y si bien puedo coincidir de que una no pelea con la otra, ¿sí? En muchas ocasiones necesitan ser complementarias y aportarse valor cada una. Cuando en alguna ocasión he tenido esas personas que consideran que toda la parte de comportamiento humano no consciente es un tema de hipotéticos y de humo, dos cosas suceden en mí. O les doy las gracias y es un tipo de cliente que no coincide en mi forma de ver, ¿verdad? O simplemente al poderles mostrar resultados comparables, que sí tenemos, y muchos, de casos de éxito, en donde lo único que les digo es hay que entender que un método tradicional es una metodología, un método neuro es otra metodología. Realmente eso es como conducir dos vehículos y muchas veces el piloto es el secreto. No puedo decir que también los métodos tradicionales no den información de calidad, lo dan, sí lo dan, y sirven para un montón de cosas. Y cuando tú tienes un buen conductor que sabe traducir y sabe interpretar y aplicar o implementar los resultados, honestamente tienes proyectos espectaculares, ¿sí? Y resultados espectaculares. Igual funciona con el neuro. El problema es cuando el neuro, en su principio, no tiene un sustento, una metodología científica correctamente implementada, aplicada, analizada, incluso, voy a decir, datos limpios de cierta manera. Cuando todo eso no sucede y no utilizas las, digamos, nunca se me va a olvidar mi primer eye tracker, que cuando yo se lo mostré a Tomás solo se reía. Los eye trackers, digamos que hoy por hoy utilizamos, estás hablando de $5,000 para arriba. En aquel Los entonces... iTribe, déjame adivinar, los iTribe chino, ¿no? ¿Ese fue tu primero? Sí. Un iTribe. Sí. Mira, Tomás se reía, me decía, no, Juan Roberto, no. Y no es que el producto sea, digamos, al final hay que entender que hay mercado para todo, pero eso es como un médico cirujano, ¿no? Tú quieres tener una buena calidad de operación, o sea, de cirugía plástica, sobre todo si es, imagínate, de ojo y de retina, evidentemente no vas a estar utilizando productos baratos que en su momento se rompen o que no tengan la calidad que necesitas. Y ahí me di cuenta que escatimar en la calidad de recurso que utilizas hace, digamos, no escatimar en eso, hace la gran diferencia entre la buena calidad de producto y resultados y la mala calidad, el que vende humo.
Entonces, tiene mucho que ver con un buen uso de tecnología, un buen uso de herramientas y, por supuesto, el sustento de la metodología en bases científicas, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Porque hay algunos eye tracking que son de baja calidad que después de calentarse un tiempo de usarlo, dejan de capturar data. Son cosas chistosas que uno mira y dice, ok, onda, quieres uno barato, tienes que tener tres porque si se te calienta uno deja de funcionar. Con eso te digo Sí. todo, entonces uno anda cambiando la letra. No es que alguna vez alguien lo haya tenido que hacer, ¿no? Son cosas que suceden porque sí. Ahora, ¿cómo un empresario podría utilizar el neuromarketing en su negocio para aumentar la performance de su negocio, para mejorar las campañas, para mejorar las conversiones? Y de ahí entramos a tierra derecha inmobiliaria porque tengo una cantidad de preguntas que te encargo que he anotado acá que te quiero hacer. Pues mira, me parece muy sencillo. La gran ventaja que tiene los métodos neurocientíficos es que pueden entrar en cualquier etapa de conceptualización de un proyecto, un producto, un servicio. ¿Sí? Desde el principio, desde que lo quieres conceptualizar, cuando quieres validar el concepto, cuando ya el producto ya tiene una forma, todo es, digamos, en las distintas etapas de vida que hay en un proyecto, un producto, un servicio, una marca, literalmente la metodología puede aportar y lo interesante que aporte durante ese proceso de desarrollo de, llamémosle, de un PSM, un producto, un servicio, una marca, un PSM, lo interesante es que siempre puedes tener data comparable entre sí, porque al final es predictiva. Entonces, no importa que tú cambies incluso la muestra, vas a tener resultados representativos. Y eso me parece es una de las grandes aportaciones que tiene la parte de la metodología neurocientífica, que puedes estandarizar o puedes llegar a comparar información en el tiempo, cosas que con métodos tradicionales es muchísimo más difícil. Eso es uno. Segundo, una de las cosas que, sobre todo en inmobiliario, cuando hablemos, pero te lo digo de un solo que yo lo he encontrado como es lo que provoca que la gente escoja trabajar con nuestras herramientas y no con cualquier competidor tradicional, es que un método tradicional para darte resultados necesita descremar variables. En cambio, un método científico, mientras más variables le metas, mayor es la riqueza predictiva. ¿Sí? Y entonces, muchas veces a mí dicen, mira, Juanro, quiero evaluar estos conceptos tipológicos de arquitectura, llamémosle fachadas, y tú tienes cosas coloniales, tú tienes cosas modernas, tú tienes temas clásicos, qué sé yo, distintas tipologías, las que gustos y sabores en paleta de colores y acabados de materiales que quieras. Y todas se pueden medir. Y todas te van a dar un resultado predictivo bajo qué condición, si tú lo pones altura de pájaro, si lo pones a altura de hormiga, si tú lo ves bajo un ángulo, bajo el otro, tú puedes predecir bajo qué condición ese estímulo va a gustar más, vas a preferir sin motivar la compra en precio máximo. Por ende, una de las grandes ventajas que tiene la parte neuro o la metodología neuro es que te permite incluir una gran cantidad de variables, ¿verdad? Que te permiten tener mayor calidad de resultados, sobre todo, llamémosle, yo no pretendo, y honestamente esa es la verdad, nunca he pensado que un resultado predictivo sea estático o sea rígido. La palabra que estoy buscando es rígido. Es decir, pienso que la gran ventaja de utilizar métodos neuro que te permiten validar muchas variables o muchos prismas de ver el PSM es que te da una excelente orientación de cómo tomar decisión. Y ahí para mí está la clave de todo. Esa versatilidad de poder decir, ok, quiere decir que si le pongo rojo, si le pongo negro, si lo pongo de este tamaño, si lo pongo del otro, resulta que voy a tener este o este resultado. Sí, listo. Ya sé como ejecutor, como gerente, como dueño, ya tengo claro las opciones que tengo, porque en base a eso yo puedo afinar mi modelo financiero, mi estrategia comercial o darle un go o no go a ejecutar Mm, el proyecto, ¿no? mm. Y creo que eso es valiosísimo. Ahora, partamos del mundo inmobiliario. Tengo tantas preguntas. Yo he trabajado mucho con la industria inmobiliaria chilena, ¿ok? Y con la industria inmobiliaria peruana, debido a que muchas empresas chilenas también están presentes en Perú y por lo tanto hemos exportado este servicio.
No con el resto de Latinoamérica, porque la verdad es que en la experiencia que he tenido, y me he enfrentado con normalmente la inmobiliaria más grande del país, haciendo estudios de sala de ventas, de piloto y de proyecto inmobiliario. Lo único, y discurso de venta. Lo único que no ha ayudado y encantaría hacerlo es ayudar a levantar edificios. Cómo hacer el mejor edificio que se busca más al consumidor. Creo que lo encuentro fascinante, pero ellos creo que no. En fin, son cosas que pasan, ¿no? Eh, una de las cosas que me he enfrentado trabajando con las grandes inmobiliarias de por lo menos de mi país, y yo creo, tengo la leve impresión de que algo que se repite en Latinoamérica, es que sentado con los gerentes de marketing de esta gran empresa, y obviamente cuando te dicen, oye, quiero hacer una investigación sobre nuestra sala de venta, y nuestro objetivo es que la gente, no sé, a mí me pasó con una inmobiliaria, no voy a decir el nombre por razones obvias, antes entraban 1000 personas a nuestra sala de venta y por lo tanto nuestro ratio de venta era del 10%, o sea, se vendían 100 unidades. Sí, perfecto, ese era nuestro ratio. El tema es que ahora entran 100 personas a nuestra sala de venta y no podemos mantener el ratio porque pasar de vender 100 unidades mensuales por proyecto a 10 unidades es insostenible. No creo que ninguna inmobiliaria sostenga así. Entonces la pregunta es cómo aumento la retención de clientes y la conversión en el punto de venta de personas que están interesadas en un proyecto inmobiliario y van a la sala de venta. ¿Ok? Asumo que todos saben lo que es una sala de venta inmobiliaria porque en algunos países sé que no las tienen. Sí, no tienen sala de venta. Pero en fin, el punto es que eh, mi pregunta base, siempre en cualquier investigación, es perfecto, ¿cuál es tu público objetivo? Porque podrá Juan estar de acuerdo o no conmigo, de que al fin y al cabo nosotros no medimos lo que nosotros queremos, sino que medimos aquel que es el público objetivo de mi cliente. Porque yo voy a medir la performance de la campaña, de la estrategia, lo que sea, del público objetivo que busca mi cliente conectar, ¿no? Yo busco que cómo se performa ese estímulo con ese público objetivo. Y entonces yo no invento un público objetivo, yo voy al público objetivo que quiere mi marca. Y una de las cosas curiosas de estos gerentes de marketing es que me han respondido varias veces, no sé quién me compra. Y es como de, ¿cómo no sabes que es tu cliente objetivo? ¿Cómo levanto un edificio? ¿Cómo se te ocurre vender proyectos inmobiliarios sin saber quién carajo te está comprando? ¿Qué te pasa por la cabeza? O sea, son tan grandes que venden por osmosis, que venden por inercia, por la inercia del negocio, pero la verdad es que uno mira y dice, a mí me daría terror abrir 30 proyectos inmobiliarios al año sin saber a quién carajo le estoy vendiendo. O sea, ¿cómo te sientas tranquilo a fin de mes o cómo duermes tranquilo sin saber quién es tu cliente objetivo? No sé si has tenido una experiencia parecida, no sé qué opinas sobre esto, porque es peligroso, es peligroso. Porque cuando hay vacas gordas da lo mismo, tú vendís porque todos tienen plata, pero cuando hay vacas flacas, vender Sí, por inercia no es tan fácil. mira, y gracias porque le acabas de pegar a lo que es nuestra especialidad aquí en Troyatec. Hemos tenido experiencia desde México hasta Brasil, con distintas escalas. Y sí, mientras más grande el país, más asusta las escalas de los proyectos. Pero todas tienen un patrón. Desconocen a su audiencia. Esa es una. Lo voy a poner de esta manera. No saben a qué Todo, le venden. mira, pues, el mayor error que comete el estratega inmobiliario es pensar que un proyecto inmobiliario, pensemos residencial, edificios de apartamentos, por ejemplo, un proyecto residencial, pero un proyecto inmobiliario, existe el buyer persona. No existe un proyecto inmobiliario. O sea, todos los proyectos inmobiliarios, el desarrollo inmobiliario, hay que pensarlo como fuera un B2B. ¿Por qué? Porque existe un comité de toma de decisión. En un apartamento decide papá, decide mamá, y si papá y mamá son jóvenes, porque es una familia recién casada, probablemente están arrimados en la casa del suegro o de la suegra, y entonces también el suegro va a querer opinar, el vecino va a querer opinar. Es decir, existe un comité de toma de decisión. Entonces, hay tres variables o hay tres razones por las cuales una estrategia inmobiliaria no funciona, ¿sí? Y nosotros tenemos data de más de 250 proyectos que te valida esto que te voy a decir. Las tres variables son deficiencias o inexistencia de ecosistemas de contenido de valor. ¿Qué significa eso? Si yo sé que un proyecto de apartamento
está pensado para familias jóvenes, ¿sí? Recién casadas, por ejemplo, y tú empiezas a mandar contenido transaccional, pura estrategia lead, captura lead. Eso es un poco como que me digas, hola Miguel, ¿cómo estás? Mira, yo no sé si eres casado o no, pero yo que soy casado, imagínate que yo le diga a mi esposa, hola, ¿cómo estás? Soy Juan Roberto, ¿cuál es tu nombre? ¿Te quieres casar conmigo? Tenemos hijos ahorita. Eso es un lead. Literalmente es una estrategia lead. Buscas transaccionar. Lo que no se dan cuenta es que cuando se crean audiencias por intereses, ocupaciones, solamente el 3%, entre el 3 y el 5%, está listo para comprar. El otro 97, 95%, hay que activarle un comportamiento de compra. Hay que activarle el darse cuenta que tiene una necesidad y quién puede ser que se lo soluciona. Por eso existe incluso, nosotros cuando hablamos de temas de ecosistemas de contenido de valor, hay una regla bien fácil. El 70% de contenido debería de ser hablarme sobre cómo soy yo como líder de categoría enseñándome cosas. El otro 15% sobre estrategias de consideración porque yo soy el líder. Y el otro 15%, sí, transaccional, pura captura leads. Te voy a dar un ejemplo. Mira, pues, en ecosistemas de contenido, te dije que son 3 variables que afectan. No he hablado de las otras 2, pero solo hablando de la eficiencia ecosistema. No es lo mismo que un líder de categoría me diga, me enseñe, te voy a dar los 3 tips para escoger el mejor crédito bancario. Descarga este documento o mira este video y te voy a enseñar sobre 3 maneras de poder revisar o auditar la entrega de tu apartamento para asegurarte que la constructora, que no tenga errores. Cómo escoger los acabados de tu proyecto. Cómo escoger en qué proyecto invertir cuando tú tienes hijos que están en etapa escolar primaria, ¿sí? ¿Qué elementos tienes que considerar en el entorno urbano y a qué distancia? Ahí yo no te estoy hablando del proyecto, te estoy hablando sobre información que en su momento me puede activar un comportamiento, como por ejemplo, este es un caso real con nombres ficticios. Resulta que María tiene 2 niños, y Pedro, su esposo, acaban de comprar un apartamento. No compraron el apartamento por la pauta transaccional de captura leads, pide más información. Resulta que hace unos años María empezó con dolor de espalda y de ciática por la cantidad de horas que pasaba en el tráfico. Y luego resulta que Pedro se perdió el cumpleaños de su hijo mayor por estar mucho tiempo en tráfico. Resulta que no compraron el apartamento porque este mes salió el descuento de en tu reserva recibe la línea blanca gratuita, ¿sí? Horno, microondas, lavadoras, secadoras, refrigeradoras gratuitos, ¿sí? No lo compraron como eso. Resulta que el viernes pasado o el antepasado, que fue cierre de mes, día de pago, en lluvia, Pedro se tardó el doble de tiempo en el carro y se perdió el cumpleaños de su hijo más pequeño. Y María, después de pasar 4 horas en el carro, estuvo 3 días tirada en cama con dolor de ciática y tomaron la decisión de acercarse a la ciudad y por eso compraron un apartamento en X lugar. Si te das cuenta, todo producto soluciona una necesidad o dolor funcional, que ese es el 5% de la decisión, y un dolor o alivio emocional, que eso básicamente es el 95% de las razones por las cuales el ser humano toma decisión. Por ende, cuando tú creas contenido de valor, un ecosistema, no le hablas solo a la transacción, buscas activarle experiencias asociadas que incrementen el valor percibido de por qué yo te puedo enseñar cómo tomar decisiones. Entonces, esa es una variable. Cuando hay carencia de esa información, todo es transaccional. Y ante la transacción, el único que gana es el precio, ¿sí? A la falta de valor percibido, todo es precio. Y entonces me comparan. Entonces te entran leads que no responden, te entran leads que cuando responden piden información y ya no vuelven a responder. Te entran leads que responden, piden información, citan, pero no llegan a la visita. Y entonces básicamente inviertes en prospección que literalmente tiras a la basura.
Esa es la primera variable. Pero digamos que arreglas ese problema de crear ecosistemas de contenido de valor donde le hablas a papá, le hablas a mamá, le hablas al suegro y le hablas hasta el chucho con el objetivo de madurar y activar su motivación o su intención de compra. De nada sirve que tengas contenido de valor si ese contenido no es efectivo y óptimo para generar un stopping power en cuestión de un segundo. ¿Sí? Porque ante un estímulo deficiente para captar la atención, generar interés, ser fácilmente entendible, recordable, cualquier estímulo te quita el clic o el view o el solicitud de más información. Por ende, ahí es donde entra la parte neuro o el software predictivo como Analyzer que nosotros tenemos, que te permite incrementar la efectividad y optimizar material gráfico publicitario. Y la tercera variable son las geoaudiencias. De nada te sirve tener ecosistemas de contenido de valor donde tú tienes campañas para papá, para mamá, para el suegro, para la suegra, para el chucho y el vecino. De nada te sirve que tengas una calidad o una eficacia de artes muy bueno si no sabes hipersegmentar esas campañas, si no sabes dónde vive, dónde tienes que pautar, bajo qué características tienes que acotar, qué capacidad de pago tienes esas audiencias. Y es por eso que nosotros empezamos, como te digo, ahí fue cuando nos separamos de Neuronos y nos volvimos Troyatec. Nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar solo por la parte de neuromarketing. Y si bien estoy de acuerdo que estamos hablando de neuromarketing, hemos encontrado incursión en la parte de datos de movilidad digital como un elemento muy complementario dentro de estrategias inmobiliarias, que cuando tú entiendes el comportamiento humano y luego entiendes el comportamiento móvil de esos humanos, te permite darle o aportarle a tu cliente mayor cantidad de información fácil de implementar para que sus estrategias digitales sean mucho más efectivas, que su prospección hacia salas de venta sea mucho más efectivo, porque entonces cuando un prospecto entra a una sala de venta, ya viene más informado, con información que captó su atención, que tenía el contenido, porque yo era el suegro, entonces le dije a mi yerno, mira, encontré este producto, ya no te aguanta en mi casa, ándate de aquí, pero yo te voy a dar el enganche de tu apartamento. O sea, si te das cuenta, eso genera un contenido de valor que incrementa el awareness de que hay una solución a una necesidad que muchas veces no estoy consciente que la tengo. Simplemente tengo un dolor, una incomodidad y no sé cómo resolverlo. Pero cuando entra el superhéroe que se llama proyecto, o un educador, un líder de categoría, ¿sí? Resulta que me hace evidente cómo solucionar un problema que no le había puesto nombre y apellido, ¿sí? Ahora, quiero hacer una salvedad antes de seguir. Por temas de tiempo, ya llegamos a la hora que habíamos agendado. Yo quiero preguntarte si tú tienes tiempo para terminar y hacerte todas las preguntas. La respuesta es sí. Dame un segundo y te confirmo. Dame un segundo. Te confirmo. Sí, sí tengo. Perfecto. ¿Te puedo terminar de hacer las preguntas? Es que de verdad tengo muchas preguntas y estoy muy interesado, pero estamos justo en el tiempo y yo no tengo ningún problema en extender el tiempo del podcast. De hecho, hay podcasts que he hecho 90 minutos y en teoría son 60, pero obviamente tampoco quiero aprovecharme del tiempo del invitado. Así que, ¿podemos? Sí, sí podemos. Con Perfecto. mucho gusto. De hecho, hablando sobre eso, me acordé de un tema, ahora que siento con libertad. Esta inmobiliaria, una de las inmobiliarias más importantes, creó un proyecto sumamente exclusivo, high, hiper exclusivo. De hecho, era tanto así que tenía solo 6 u 8 pisos y eran 2 o 4 torres con que cada mitad de edificio era un piso. Entonces piensa que en cada torre de 4 pisos, de 6 pisos, habían solo 2 unidades. Era súper exclusivo, muy amplio. En Chile se habla de la UEF, la unidad de fomento, que es un valor único, es un invento chileno que nació en cierto momento nuestra... Y nosotros pagamos las cosas en UEF. Y en UEF tiene cierta cantidad de valor monetario, entonces se venden por UEF. Pero el punto es que era exclusivísimo, carísimo, pero no se vendía nada. Y la pregunta de la inmobiliaria era ¿por qué? Y cuando vimos todas las variables, una de las variables muy interesantes era de que ese edificio y ese proyecto inmobiliario solo te daba derecho a un departamento, o sea, perdón, a un espacio de estacionamiento. Y uno miraba y decía, amigo, si tienes un departamento exclusivísimo, ¿sí? Exclusivísimo, enorme, maravilloso, con todas las prestaciones de la faz de la tierra y tiene un pinche estacionamiento, es como ese tipo, hasta el perro tiene auto, ¿sí?
O sea, él, la asesora del aseo tiene auto y se lo paga a él, su pareja tiene auto, los amigos tienen auto, el perro tiene auto, los piojos del perro tienen auto, o sea, un espacio de estacionamiento para alguien que tiene la capacidad de comprar ese edificio es una estupidez. Y tomaron una decisión y después decían, no entiendo por qué no vendemos, y es como de, ¿cómo te lo explico, amigo? ¿Cómo te lo explico que cuando no entiende a tu consumidor, que por lo demás, la misma de que no entendía que le vendía, cuando no entiende a tu consumidor y monta este tipo de proyectos, te encuentras con barreras como de, espera, ¿a mí solo tengo un estacionamiento? Amigo, tengo 3 autos y una moto. ¿Qué hago con los autos? ¿Los vendo por vivir acá? ¿Qué hago con mis 2 autos? Tengo un auto para ir al trabajo, tengo un deportivo para salir con mi amigo y tengo un todoterreno. Y aparte tengo una moto, ¿sí? Y si es que no tengo lancha. Entonces, y uno mira y dice, y todo eso en un estacionamiento, en un parking, ¿qué hago con el resto? ¿Lo remato? ¿Lo vendo? ¿Lo meto dentro de la casa? Entonces, cuando no, no sabes quién es tu público objetivo, tú cometes este tipo de errores y la empresa se quería matar porque evidentemente había gastado mucho dinero en un proyecto que no se estaba vendiendo y era casi obvio, pero para la marca creo que no era tan obvio. Quería hacer ese comentario porque asociado a lo que comentaba, me acordé de ese ejemplo y fue como de, amigo, hazte ver, por favor. Ahora, Sí. no sé cómo está la industria inmobiliaria en Centroamérica en general, pero en Chile, debido a diferentes a gobierno, toma de decisión, lo que ocurrió en el 2019 con nuestra crisis social que puso el mercado muy, muy inestable, hoy día las ventas de proyectos inmobiliarios están a la baja y de hecho hoy día se arrienda más que se compra. ¿Ok? Y eso ha generado un sobrestock de unidades inmobiliarias enorme, enorme. O sea, piensa tú que en Santiago Centro, que es el centro de nuestra ciudad, en la comuna central, tú abrías un proyecto inmobiliario, no hacías ni el hoyo, no, ni perforabas la tierra, no, ni levantabas la torre y ya está el proyecto inmobiliario vendido al 100%. ¿Sí? Hoy día hay proyectos inmobiliarios que se abren sin ni siquiera haber vendido una torre entera. Entonces, estamos en una crisis inmobiliaria importante. Desde tu mirada, ¿cómo podrías activar las ventas en un contexto de crisis inmobiliario, sobre todo cuando estos inmuebles carecen de un público objetivo en específico? Que es otra pregunta que te quiero hacer un poquito más adelante. Pero desde tu mirada, ¿hay alguna forma de reaccionar a esta crisis inmobiliaria eh, y de venta de stock sin tener que comenzar a desangrarse y hacer descuentos horrorosos para que la gente piense en invertir inmobiliariamente? Yo pienso que sí, y te voy a dar un caso real. En plena pandemia tuvimos un cliente que, bueno, lo tenemos, que tiene, aquí en Guatemala esta escala pues es normal, pero tiene 13 proyectos, ¿no? No es una escala muy grande, digamos, pero para Guatemala es un desarrollador, alguien que tiene arriba de 10 proyectos simultáneos de edificios, es un desarrollador grande, ¿no? Y este tenía 13 activos y recuerdo que sacaba el 14º y era un animal gigante, un Godzilla de proyecto, ¿sí? En plena pandemia. Y no había de otra más que sacarlo adelante. Lo primero que me preguntaron fue eso: Juan Roberto, ¿cómo hacemos en un momento donde la gente está contrayéndose la inversión y todo? Algo que encontramos fue, y que este proyecto, te voy a dar el resultado, se paró vendiendo a un 120% de velocidad de lo proyectado en plena pandemia, y durante la pandemia quedó a cero. No había ni una unidad. Ese caso lo tengo como un caso de éxito, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Hay que entender, y te lo dije en el comentario, cuando no tienes nada que ofrecer, hasta regalado es caro. Cuando no hay un valor percibido, el valor percibido hace que haya gente que sin tener dinero escoja cambiar a sus hijos de colegio, pero no vender su BMW, porque es el tapuche de trabajo que le permite percibirse de cierta manera. Es más, en plena pandemia o crisis, las tarjetas de crédito y todo lo que es joyería suele aumentar porque no hay que aparentar pobreza. Increíble, porque es un tema de valor percibido. Entonces, lo interesante es que el valor percibido pareciera que es una palabra abstracta. La realidad es que tiene 5 variables bien medibles.
Ojo, escuchen, pero por favor, escuchen por favor proyecto inmobiliario. Sé que muchos de ustedes están en crisis. Conozco su industria y sé que están en crisis. Ojo con estas 5 variables. Las 5 variables en imagen, es el look and feel, ¿ok? El look and feel, si yo te digo, tal vez en un lenguaje, el look and feel significa, y te voy a poner estos dos SKUs, estas 2 tazas. Ambas solucionan una necesidad funcional, agua. Pero si yo quisiera no quemarme, ¿cuál probablemente disminuye la probabilidad de que no me queme? La que tiene orejita. La que tiene asa, ¿sí? Que aparte de una necesidad, digamos, el look and feel tiene que ver que todo lo que me dice un proyecto, en cuestión de solo mirar la solución arquitectónica, tiene que poderme transmitir que me soluciona mi problema. Desde el tipo acabado, el tipo de tamaño, lo dijiste muy bien, por ejemplo, el tema de parqueos. Aquí nosotros hemos evaluado proyectos que disminuyen su velocidad de venta porque los parqueos están en tándem, uno detrás del otro. Y luego, ese es un suicidio, porque en un proyecto, ¿cómo vas a hacer para que una familia de papá y mamá que trabajan, resulta que tú los pones uno detrás del otro y no es que no se pueda? Y probablemente la solución arquitectónica te limita a eso. El problema es que tienes que estar consciente que esto va a afectar el valor percibido. Porque si yo tengo que cargar las llaves del carro de mi esposa y lo tengo que mover o viceversa, sí. Y esa molestia es un dolor que prefiero pagar un poco más por alguien que me dé 2 parqueos separados, ¿sí? Entonces, resulta que el valor percibido arranca por el look and feel, la imagen mental, el Disney mental. Imagínate esto. Digamos que yo tengo hijos menores bueno, tengo una de 11, 9 y 4, ¿sí? Digamos, son hijos menores de 12 años, preadolescentes. Si a ellos los pones a escoger entre Magic Kingdom y Mickey Mouse y Piratas del Caribe, ¿dónde crees que ellos van a escoger? La chiquita seguro va a decir donde esté Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque todo en el look and feel es congruente a sus necesidades, deseos, aspiraciones y cualquier cosa que para ella es de valor. Si yo tuviera hijos adolescentes, probablemente no dirían Magic Kingdom, Mickey Mouse, probablemente dirían Piratas del Caribe. ¿Por qué? Qué aburrido ir a Mickey. Piratas del Caribe tiene otro tipo de, digamos, de experiencias asociadas. Por ende, el look and feel te transmite, te puede predecir anticipadamente el valor que vas a recibir por eso que vas a pagar. Esa es una. Por lo tanto, look and feel. Luego el nombre. Mira lo interesante. Aquí se puso también de moda como en todas partes. Pero voy a mencionar un nombre, una marca sin que la persona me agrade, simplemente para que me entiendas el punto. No es lo mismo tener un apartamento en Central Park, Nueva York, que te vale, voy a decir, $10 millones. Ambos edificios con ambas torres tienen en el mismo apartamento, mismos acabados, mismo constructor, mismo precio, mismo todo. Tienen una pequeña diferencia. Este se llama Trump Tower y este se llama Doña Choita Tower. ¿Cuál crees que se va a vender más rápido? Doña. Es bien sencillo y no, como te digo, no es porque me agrade o no la persona, simplemente porque este ya tiene un significado, ¿sí? Y por lo tanto, cuando tú le pones un nombre inventado de algo, el trabajo de la estrategia de marketing es ponerle significados a ese nombre. De lo contrario, no te entiendo cuando dices Choita Tower. ¿Qué significa eso? Pim pum papas. ¿Qué es eso? Los seres humanos aprendemos entre los 0 y los 8 años los significados, los seguimos aprendiendo obviamente el resto de nuestras vidas, pero papá y mamá nos enseñan qué es la vida y cómo se vive durante la infancia, y en la adolescencia papá y mamá nos enseñan cómo es la vida y cómo se vive sin ellos. Por lo tanto, el aprendizaje inicial de poder tener significados como que fuera un diccionario se vuelve vital. Cuando tú metes un nombre que nadie sabe, solo tú y tu junta directiva sabe qué es ese nombre, y que la agencia probablemente se invertó y te dice, no, es que mira, pensamos en Venus, en Marte, en la Luna y los astros, y entonces resulta que los seres y dioses, cuando confabulan, generan el nombre Chim Pum Pam. Ok, ¿qué significa eso? Un nombre astronómico. Pero ¿y eso qué significa para el segmento de mercado? Porque si no significa plusvalía, éxito, garantía de inversión,
Entonces, prefiero comprar en Tom Tower en lugar de Doña Chavita Tower. Es así de fácil, ¿sí? Por ende, la segunda variable es el nombre. La tercera variable, los significados. Si yo quiero, por ejemplo, irme a la base de la pirámide y yo quiero verme bueno, bonito y barato, o bueno, bonito, asequible, ¿sí? O accesible, lo que te interese ser. No puedes tener un edificio que se llame Adamant, que tenga forma de diamante, que todo sea cristal y que todo brille. Porque no es congruente en tu cerebro el significado del nombre, y digo nombre como nombre del proyecto y encima todos los acabados, o sea, los materiales, con el valor percibido que me buscas proyectar, con el significado. Por ende, los significados necesitan ser congruentes con el nombre y el nombre con el look and feel. ¿Por qué? Porque a través de una imagen tú cuentas una historia. Imagínate tener a Caperucita Roja vestida de amarillo. Ya no es Caperucita Roja y ya no es la historia de Caperucita Roja. Es probable, es más, de azul. Vas a creer que es un pitufo. ¿Sí? Entonces, la congruencia entre imagen, nombre y significado juega un papel importante. Y luego, dos variables más que para mí son vitales. Experiencias y contextos asociados. Mira el ejemplo. Así como estás vestido ahorita, ¿tú irías a un funeral? No. ¿Por qué? Porque obvio ir de amarillo en un funeral, la gente aparte te va a mirar raro. Porque probablemente en tu sistema de creencias, funeral implica otra paleta cromática, porque el color negro significa algo en tu cultura, en tu lugar, en la idiosincrasia, y por ende, probablemente no me siento bien. No me siento bien. Es decir, que un contexto puede modificar un comportamiento. ¿Una experiencia puede modificar un comportamiento? Sí. Las experiencias y contextos modifican comportamientos todo el tiempo. Cuando tú creas experiencias asociadas, eso es un poquito, y me vas a entender de esta manera. ¿De qué marca te están cuando te digo Navidad, Santa Claus, osos polares, ositos de peluche, regreso a casa, cenas de migrantes, tatuajes de migrantes? ¿De qué marca te estoy hablando, Miguel? Obviamente Coca-Cola. Yo lo he dicho un montón de veces. O sea, yo no consumo Coca-Cola, no me gusta, encuentro la marca increíble, pero no me gusta la marca como producto. Pero aún así, si yo pienso en Navidad, veo una Coca-Cola de 3 litros en el medio de la mesa. Aunque no la compre y aunque no haya en mi casa, Navidad igual Coca-Cola. Es una marca que utiliza mucho recurso e incrementar experiencias en contexto asociado. Mi abuela solía decir, mientras más caminos lleven a Roma, más fácil llegar a Roma. Mientras más experiencias asociadas y en contextos asociados a un producto estén relacionados, más fácil es que mi cerebro lo conecte. Por ende, por ejemplo, suicidios gráficos que cometen los desarrolladores inmobiliarios. Me ponen el render divino de la sala comedor o el render divino del cuarto de los niños, donde toda la cama está perfecta, con aquella lámpara divina, muebles divinos. Y mi pregunta es, ¿y quién juega ahí? ¿Cómo yo, como usuario, puedo proyectar que mis hijos van a jugar ahí? Te voy a contar una anécdota. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Tengo una hermana mayor, luego sigo yo y un hermano menor. Mi hermano y yo dormíamos en la misma habitación. No te puedo contar la cantidad de peleas y almohadazos que nosotros nos dimos en el cuarto. Qué interesante, cuando nosotros, digamos, donde vivimos con mi esposa y mis hijos, escogimos los dormitorios. Resulta que las dos chicas, la grande y la pequeña, lo primero que es, ellas necesitan un cuarto para poder jugar almohadazos y poder jugar tacitas y poder. Entonces le digo, en mi cabeza hay experiencias asociadas a un lugar, a un entorno, a un contexto arquitectónico. Donde en el render tú me muestras ese cuarto de los niños donde 2 niños caben en una cama litera, un cuarto con litera, jugando almohadazos. Literalmente me estás contando todo lo que yo puedo hacer en esa habitación. ¿Dónde está papá y mamá? O está mamá o papá cocinando. Yo recuerdo memorias de los domingos de panqueques. Mi papá nos cocinaba todos los domingos, desde que yo tengo memoria, panqueques los domingos. Yo no recuerdo la marca de harina.
sí recuerdo que era amarillo, azul y blanco. Cuando nacieron mis hijos, yo dije, oh, quiero hacerles domingos de panqueques. ¿Adivina qué fui a hacer? Me recordé, no de la marca, me recordé de la experiencia de la harina que es blanca, amarilla y azul, y que tiene nombre y apellido esa marca de harina a nivel mundial. Hoy por hoy hay domingos de panqueques con esa harina, ¿sí? Y mis hijos juegan con la harina, y la experiencia de cocinar y ensuciar la cocina que a mamá no le gusta, ¿y dónde eso está en el render? ¿Dónde está en el video? ¿Dónde está el olor a galleta cuando entras a la casa de la abuela? Y a la abuela cocinando de generación en generación, abuela, mamá, niña, heredando lo bueno en un entorno de un apartamento. Heredando lo bueno es heredando plusvalía, heredando lo que vale la pena. ¿Vamos? Entonces, cuando tú metes experiencias y contextos digamos, a la publicidad, lo que estás hablando es generar experiencias asociadas que activan un alivio o una solución a un dolor que puede existir, ¿verdad? Entonces, no me estás vendiendo el apartamento, no me estás vendiendo el render, me estás vendiendo cuántas experiencias yo puedo vivir. Y ante eso voy a escoger aquella solución que tenga la mayor cantidad de experiencias que me alivien o estén asociadas a la necesidad que yo tengo y cómo quiero vivir. Por ende, imagen, nombres, significados, experiencias y contextos, lo que provocan es una respuesta emocional y cognitiva, idealmente positiva, pueden ser a veces negativas las experiencias, ¿no? Pero eso, una activación, digamos, de un impacto emocional y emocional positivo, literalmente se le llama motivación. Tienes la activación del córtex prefrontal izquierdo que saber cuál es el valor percibido que tienes, porque al final el valor percibido literalmente es otra forma de ver la motivación, que es la pura activación del córtex prefrontal izquierdo. Entonces, en resumen, para no marear a los desarrolladores, la forma que yo he recomendado y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo es un proyecto cuando no eres líder de categoría, sino que quieres vender de todo para todos. Tú quieres pichar, batear, correr, cuidar los carros, vender los chucos, quieres hacer de todo en el estadio, ¿no? Cuando haces eso y nadie te reconoce por nada en específico, corres el riesgo que tu producto se vuelva precio. Y la gente compra precio o valor, ¿sí? Si lo único que tienes que ofrecer es precio, cualquier producto es mejor que el tuyo. Pero cuando tienes valor, va a haber gente que dice, no, es que este producto, aunque cueste un poco más, aunque tenga lo que tenga, este puede solucionar ciertos dolores que para mí son relevantes e importantes, ciertas experiencias que este es el superhéroe que lo soluciona. Por ende, trabajar en el valor percibido específico para segmentos específicos es de vital importancia para destrabar proyectos inmobiliarios. Total. Oye, nosotros teníamos un proyecto que presentamos hace mucho rato con inmobiliarias que tiene que ver con, hay una metodología que se llama IAT, test de asociación implícita. Y lo que busca el IAT es buscar cuáles son las asociaciones en base a diferentes conceptos o atributos. Y nosotros queríamos, bueno, en Chile las ciudades se dividen en comunas, departamentos, suburbios. No sé cómo le dicen en Guatemala a las comunas, suburbios, departamentos. Zonas, pero utilizamos departamentos y municipios también. Perfecto. Municipio, departamento, perfecto. Nosotros tenemos comunas, ¿sí? Las comunidades, en fin. Entonces, una ciudad hasta día. Santiago tiene 49 comunas, por ejemplo, ¿ok? La ciudad de Santiago. Entonces está país, región, ciudad, comuna. Y la idea de nuestro estudio era ver cuáles eran las asociaciones subconscientes positivas y negativas de las distintas comunas, ciudades, regiones, e incluso se podía hacer de país en el caso que se hace de forma internacional. Y lo curioso es que queríamos hacer un multiestudio para cosa que tú sí sabías que la comuna de Macul, por ejemplo, que es donde yo vivo, está asociada de forma positiva a tales cosas y de forma negativa a tales cosas, posicionar esas asociaciones, asociarte de forma positiva a aquella y minimizar dentro de un discurso la negativa. Algo curioso que nos dimos cuenta es que a la inmobiliaria no le interesaba este estudio y era como de, ok, no puedo discutir con el mercado, pero creo que se están perdiendo muchísimo. Porque cuando entienden los valores, no es lo mismo, por ejemplo, Orlando que Florida. O sea, perdón, Orlando que Miami en Florida. No significa lo mismo, están en el mismo estado, pero Miami significa para mí significa playa y mall con descuento, y Orlando significa parques de diversiones. Son ciudades totalmente distintas dentro del mismo estado. No es lo mismo. Entonces, el valor de la asociación se podría utilizar dentro del discurso de venta, y es curioso que a cierta inmobiliaria no le gustó o no le pareció interesante el valor.
Ahora, con respecto al tema de, y volvemos un poco a lo mismo de las inmobiliarias, por lo menos la realidad chilena del cono sur. Hoy día se levantan proyectos inmobiliarios con 1, 2 o 3 dormitorios. Y es curioso que entonces en un mismo edificio van a convivir los que viven de 3 dormitorios, probablemente sean de una familia, o que sean de un dormitorio, son para jóvenes. Y uno me dice, si yo voy a comprar un departamento de 3 dormitorios en un lugar donde aparte van a haber estudios o departamentos de un dormitorio donde van a haber gente joven, yo entiendo que probablemente va a haber problemas de convivencia por razones obvias, ¿no? Cuando un joven soltero vive en el mismo edificio que una familia con 2 niños, tienden a ocurrir conflictos, ¿no? Como que uno no tiene que ser muy inteligente para imaginarse las fricciones. ¿Cómo entonces hoy día deberían estar construyendo? Porque la cantidad de edificios con 1, 2 o 3 dormitorios en Chile es abrumadora. De hecho, te diría que es la gran mayoría. ¿Cómo conviven eso entonces? ¿O cómo podría cambiar la estrategia alguna inmobiliaria que esté escuchando esto? ¿O alguna constructora de cambiar esta estrategia y de vender edificios solo de un dormitorio o vender edificios solo de 3 dormitorios? Una pensada, por ejemplo, para la familia y otra para los jóvenes solteros. Y créanme que deberían tener menos problemas de convivencia unos con otros. ¿Cómo ves tú esto? Mira, para mí acabas de tocar un tema medular en la parte de conceptualización. Los últimos 3 años para nosotros han sido bien interesantes porque, digamos, en Centroamérica generalmente no se da ese fenómeno de una habitación. No era normal porque, para empezar, Guatemala o Centroamérica somos países tan pequeños que generalmente los adolescentes o universitarios no suelen migrar lejos de casa a vivir solo. Pero empezó un fenómeno hace varios años y evidentemente se ha ido incrementando significativamente los últimos 5 años. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un desarrollador no se enfoca en resolver un par de necesidades puntuales de un grupo objetivo puntual, resulta que prostituyes tu modelo de negocio porque creas una ensalada de productos. Y ante la ensalada, yo no me identifico con nadie y nadie conmigo, y por ende, como ser humano, no te hallas, o sea, no encuentras congruencia. Y literalmente nosotros hemos tenido retos muy, muy importantes, tan así que de los 200 y pico de proyectos donde hemos intervenido, tenemos 2 muertitos, 2 proyectos que fue imposible rescatar. ¿Sí? ¿Por qué? Murieron literalmente eso, de prostitución de audiencias, en donde cabía de todo y es un vale todo. El problema es que nadie quiere estar en un vale todo, ¿sí? Como usuario, porque eso literalmente el nuevo comprador identifica quién está. Sí recuerdo una anécdota también en la crisis inmobiliaria en el 2010, que es uno de los proyectos que en su momento me abrieron las puertas a mí. Curiosamente, en la crisis, y este es verídico, teníamos un proyecto en una esquina, otro proyecto en otro, y resulta que uno de los dos se vendía más rápido que el de mi cliente, que el tercero que estaba en la otra esquina. Cuando entendimos qué era lo que sucedía, por qué uno sí se vendía y el otro no, lo que encontramos es que había un nombre y un apellido que todo el mundo quería vivir y estar alrededor de él por el valor percibido que solo estar cerca de esa familia, de ese nombre y apellido, les generaba. Entonces dije, qué interesante, porque en lugar de estar invirtiendo en publicidad, ¿por qué no le decimos a X persona, mira, te doy 1 año gratis viviendo en este apartamento, solo quiero que traigas a tus amigos, es decir, que estés ahí, porque tú como persona hay gente que quiere estar alrededor tuyo. Literalmente así logramos destrabar. Y mira, en aquel entonces, porque yo a puras penas empezaba con temas neuro, no te puedo decir que esto fue algo formal hecho, fue muy intuitivo. Sí utilizamos asociación implícita para poder entender cómo percibían nombres y apellidos, look and feel, el nombre de la desarrolladora y tal, pero fue muy empírico en aquel entonces, estoy hablando de 2010, dio resultados. Hoy por hoy, ¿qué hacemos? Nosotros sí medimos, por ejemplo, el valor percibido, nosotros le llamamos neuroequity, si utilizamos el electroencefalograma, tú utilizas pues asociación implícita, es muy parecido a la solución. Lo importante aquí es el mensaje. Cuando tú evalúas cómo es percibido por distintas audiencias, bueno, bonito, barato, si cumple, si ejecuta, si construye, si incrementa plusvalía, garantía o certeza de construcción, esos errores de la marca
también se refleja en los productos. Y por lo tanto, cuando un producto es muy claro en el mensaje, en la solución que ofrece, y no busca solucionar todo a todos, busquen enfocarse en una especialidad. Tengo un caso de un proyecto que yo le decía al cliente, hay una guerra de amenidades, ¿no? Le decía, midamos cuáles son las amenidades que el segmento de mercado está dispuesto a pagar por la cuota, porque lo contrario, tú empiezas a invertirle y le metes costos en amenidades que el usuario no va a estar dispuesto a pagar a nivel de mantenimiento. Y el mantenimiento puede ser un detractor de compra. Por lo tanto, midamos cuáles son las amenidades que son las que gustan más, se prefieren y están dispuestos realmente a pagar. Porque cuando identificas las amenidades, literalmente acotas al grupo objetivo. Y encontramos que el grupo objetivo apreciaba un producto o un proyecto que le diera una gran cantidad de amenidades asociadas a deportes. Digamos, yo que corro, a mí que me gusta correr, en su momento me pareció tan atractivo invertir en ese proyecto, porque decía, es que va a ofrecer un circuito de 360, gimnasio, clínicas para fisioterapias, y entonces un concepto, como si fuera un Disney, un concepto de proyecto enfocado a atraer un segmento de mercado deportista. No quería aquel que le gusta restaurantes y comer, no. Era todo aquel que su vida gira, el de él y su familia, ¿sí? El de esa persona y su familia o de su familia, actividades extracurriculares deportivas. Entonces, mira qué interesante, porque entonces mamá, papá, con sus hijos, independientemente si era soltero o no soltero, tenían un patrón en común, el deporte. Porque entonces, ahora sí, ese vale todo ya no es tan vale todo. Puedes tener solteros, puedes tener profesionales, pues, digamos, solteros universitarios, profesionales universitarios, puedes tener solteros maduros, divorciados, tercera edad, pero si todos tienen un Disney, o sea, un elemento que comparten en común, entonces el vale todo ya no es vale todo. Tú tienes distintas audiencias, verticalmente hablando en edad, pero que todas tienen una orientación sobre la amenidad o el tipo de concepto que es de valor para ellos y por ende están dispuestos, por ejemplo, no voy a decir que siempre es la receta, pero alguien que te hace maratón y que se levanta a las 4 de la mañana a correr, difícilmente anda de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo. Difícilmente. Probablemente no. Sí. ¿Sí? Probablemente no. Es muy limitado. Tienen comportamientos muy similares, con hábitos muy similares. ¿Sí? Por algo tienen ese tipo de vida. O ¿sí? sea, significa que podríamos tener un departamento de 1, 2 y 3 dormitorios siempre cuando girara en torno a un concepto, pero si no gira en torno a un concepto, la recomendación sería tener uno para soltero y tener uno para familia, porque convivir en el mismo edificio se va a transformar en un caos. Sí, correcto. Yo así lo haría y así lo recomiendo. Literal. ¿Escucharon eso, inmobiliarias? ¿Pueden dejar de, por favor, de hacer estudios junto con el departamento de 3 dormitorios? Es que yo tengo 2 hijas, al igual que tú, pero mis hijas son muy menores. Para mí la tranquilidad es tremendamente importante. Tener un tipo un día viernes a las 3 de la madrugada con la música todo chancho, a todo volumen, no es agradable porque no duerme la niña, no duermo yo, es horrible. Por lo tanto, si yo voy a invertir, yo no vivo en edificios, vivo en casas, pero imagínate, si viviéramos en un departamento, lo primero es, ¿esto tiene loft o estudio? O sea, ¿esto tiene estudios de un dormitorio? Sí, perfecto, que les vaya muy bien. No. ¿Por qué? Porque voy a tener que convivir con gente que es más ruidosa. O por ejemplo, va a sonar esto un poco diferente, pero nosotros tenemos cierto tipo de inmigrantes caribeños que tienen una conducta totalmente distinta en Chile. ¿Okay? Chile es un país, nosotros somos considerados en muchos sentidos los europeos de Latinoamérica porque somos súper fome, somos súper fríos, nos gusta esto de la familia. Entonces, si tiene, no sé, un venezolano dentro de un departamento que son más ruidosos, se transforma en una convivencia un poco más difícil. Por lo tanto, si tienes ciertos conceptos, ciertas asociaciones, yo como padre de familia me alejo y me voy a otro lugar que me garantice mi paz, mi tranquilidad, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con que Chile tiene edificios que, claro, por mucho tiempo funcionó. Esto vende, abre proyectos, vende torres, total se venden. Pero hoy día ya no se están vendiendo. Por lo tanto, la estrategia no puede mantenerse, porque si no, vamos a tener lo que tenemos hoy día, que hay un sobrestock, pero brutal. De hecho, es tanto así que para activar la economía inmobiliaria se están comenzando a volver en Chile, para que tú entiendas, llegamos a un momento en que los créditos llegan al 90 al 100% del valor de la propiedad.
Y eso comenzó a cambiar y llegamos incluso hasta un 70% de la propiedad, que eso obviamente se incentivó la inversión inmobiliaria, y hoy día están volviendo a tratar de ofrecer los 80 y 100% para tratar de reactivar la inversión inmobiliaria porque no está ocurriendo. Entonces, Claro. ya no podemos mantener esa estrategia de abrir una torre y venderla a todos porque no está funcionando, y por lo tanto tenemos que tener una visión distinta, y las inmobiliarias deberían tener una visión distinta, y sobre todo las pequeñas inmobiliarias que tienen la oportunidad de cambiar más rápido que las grandes. Última pregunta antes de terminar el podcast y no seguir quitándote más tiempo. Si un emprendedor, hablamos de esto, de las tiendas, del retail, de las luces y los contrastes. Un emprendedor que tiene una tienda, ¿cómo de forma muy práctica podría utilizar esto de las luces y los contrastes para potenciar aquellos lugares que él quiere potenciar en una experiencia de compra en una tienda? Muy, muy, muy al hueso. Si tuviera, sé que esto es neuromarketing y muchas veces tenemos que medir, pero sí uno ve que hay ciertos patrones que se repiten y que normalmente, en su gran mayoría, dan mayor éxito o mayor rentabilidad a algo. ¿Qué consejo le daría a alguien que tiene una tienda con las luces, los contrastes, los anaqueles o góndolas? ¿Cómo lo harías tú? Hay que comprender, como te dije, todos los contextos y experiencias aportan a modificar un comportamiento. Contextos, básicamente es una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones. Experiencias, deporte, fiesta, música, ¿sí? Pero dentro de esos contextos, los contextos, el entorno arquitectónico urbano tiene texturas, tiene colores, ¿sí? Tiene olores. Toda la parte háptica o toda la parte sensorial se vuelve de vital importancia. En retail, yo en lo personal he encontrado que cuando tú tienes claro, digamos, las tiendas no son un currículum vitae. Las tiendas necesitan ser vendedores. Mira lo que te digo, la arquitectura necesita funcionar como un vendedor, un facilitador de venta. Necesita ser diseñada para facilitar la encontrabilidad, la escogencia y el pago. Si tu tienda no aporta eso, tienes un problema de diseño, así como hay artes publicitarios, tienes problemas de diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la propuesta arquitectónica más espectacular del mundo, pero si yo no sé cómo encontrar el producto, mira lo que te voy a decir. ¿Dónde está cuando tu esposa te manda al supermercado? ¿Dónde está el pan? ¿En qué corredor? Normalmente al final. Listo. Esto que acabas de decir se llaman obeliscos mentales. El obelisco fue inventado por los egipcios y ponían 3 obeliscos en el desierto con el objetivo de identificar al transeúnte del desierto y poderle decir desde lejos dónde había comida, bebida y seguridad, ¿sí? O descanso. Por lo tanto, los seres humanos utilizamos obeliscos mentales para ubicarnos. Yo estoy a la par de México. Ya sabes dónde vivo, o por lo menos en qué país vivo, ¿sí? Entonces, lo interesante de un obelisco mental es que nadie en retail me enseña en su 70% de contenido, valor, de ecosistema de contenido, no me enseña a encontrarte. Si yo tengo que ir al súper y mi esposa me dice al supermercado dónde me comprar pan, voy a hacer lo mismo que tú. Generalmente el pan está en la entrada, donde yo voy, la entrada al final del lado derecho, por donde están las frutas y verduras. Eso es un obelisco. Pero ¿por qué la marca o el retail no me enseña a encontrarlo? ¿Por qué no? Así como está, ¿dónde está el baño? Al fondo a la derecha. Y eso hasta es broma en todos los países. ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha. ¿Por qué no? Digamos, hay formas de simplificar para que el cerebro aprenda cosas repetitivas y habituales, por supuesto. Porque cuando tú tienes entornos de retail o diseños de retail que se salen mucho de la habitualidad de circulación del ser humano, el cerebro consume mayor cantidad de energía para entender lo que tiene que solucionar para encontrar cosas. Y todo esto hace que su experiencia sea más difícil. Pero cuando es algo habitual, dices, a la que fácil fue encontrar un producto con el otro, aquí sí había de todo. Simplemente lo que hizo la tienda fue a propiciar, en base a su diseño y distribución de luces, acabados, materiales, propiciar algún tipo de circulación o simular un tipo de circulación que me lleve a algún lugar, a un espacio abierto. Por ejemplo, yo creo mucho en los efectos de cauce, ¿sí?
entrada, digamos, no elementos muy rectilíneos, porque entonces el cerebro entra en una modalidad de solo ver, pero cuando tú abres y cierras espacios, provocas que el ser humano explore y entonces permites hacer respirar los ciertos espacios. Incluso que se vuelva interesante, que existe un engagement en decir qué habrá después en la siguiente curva, qué habrá en el siguiente, digamos, provocas el interés que disminuye la sensación de agotamiento de búsqueda y entonces se vuelve entretenido. Mira lo efectivo que es Magic Kingdom con niños. Tú puedes pasar 2-3 horas haciendo fila y si bien es agotador, te entretienes. Cuando sientes que te fue todo el día y pasaste 8 o 12 horas caminando en un lugar y básicamente no te aburriste. Pero eso vas probablemente a X tienda y lo típico de ver, sobre todo los varones, cuando son temas de ropa, se sientan, buscan un lugar donde entretenerse porque qué aburrido caminar. Pero, ¿y dónde se vuelve entretenida la tienda? Entonces, hay que entender que en retail, la arquitectura necesita aportar a un comportamiento sugerido que tú deseas que suceda con los que visitan tu tienda. Porque si no los ayudas, literalmente haces que se vuelva un laberinto mental para encontrar cosas. De hecho, bueno, acá había una tienda que se llama Homey, ya no existe porque ahora se transformó en IKEA, y de verdad Homey era un laberinto y era horrible. Porque llegaba a un punto decía, ¿sabéis que me quiero ir para la casa? ¿Cómo salgo de acá? Espérame, ¿dónde entré? ¿Dónde está la salida? Bueno, yo iba a IKEA y a IKEA me pasó eso, por lo menos en el primero que se abrió en el Open Kennedy, que yo entré y en algún momento era como de, ya llegamos al patio comida, comimos y es como, me quiero ir, ¿y dónde está la salida? Yo no estaba mirando hacia, y IKEA estamos hablando de una multinacional, ¿no? Que uno piensa que está bien diseñada y la verdad es que no encontraba las cajas para salir. Entonces estaba como, ¿y la caja? No, señor, tiene que entrar, dar la vuelta por ahí, pero ¿por qué no ponen, por qué lo hacen tan complejo? Claro, supongo que está diseñado para hacerte pasear, pero al fin y al cabo, después de querer comer y ya comprar lo que yo quería, lo único que quería era marcharme y estaba diseñando una tienda que me obligaba a seguir recorriendo para poder salir de la tienda. Puede que funcione, pero existe un porcentaje importante de personas que como yo se molestan con ese tipo de cosas. Eh, Juan, si alguien quiere contactarse, ponerse en contacto conmigo, una inmobiliaria no esté escuchando y diga, amigo, quiero contratarlo para tratar de dejar de vender departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios. ¿Dónde puede ponerse en contacto contigo? ¿Dónde te puede encontrar? Me pueden encontrar en www.troyatech.com, ¿sí? O pueden comunicarse conmigo a juan.roberto@troyatech.com por correo electrónico. Y te puedo encontrar como Juan Roberto Castro en LinkedIn, ¿no? Sí, como Juan Roberto Castro en LinkedIn. Perfecto. Oye, Juan, muchas gracias por tu tiempo, gracias por extender un poco esto, pero es que habían preguntas muy interesantes que no quería que se quedaran en el tintero y las puedo hacer todas. El mundo inmobiliario está cambiante, muy cambiante y está muy difícil. En la neurociencia aplicada o el neuromarketing pueden ayudarlo bastante. Así que muchas gracias por la buena onda y por estar acá y por toda tu experiencia. Ha sido fascinante. Así que espero lo Gracias. hayas pasado también como yo. Estuvo muy interesante, muy agradecido por tu tiempo. No, gracias a ti por tu tiempo. Oiga, amigo, ¿hay algo que a usted le haya interesado este podcast? ¿Usted algo que haya aprendido? ¿Conoce gente que esté en la industria inmobiliaria y necesita escuchar esto? Mándale este podcast. Comparta este podcast y permita que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Muchas gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo de esta serie de neuromarketing que está tremendamente interesante. Eso. Chao, chao. Y boom.